Al igual que vimos en que para un objeto puntual, que podemos encontrar la velocidad de un fluido, también podemos encontrar la aceleración. Bueno, de estos también hemos visto que la presión depende de la fuerza, pero bueno, como les dije, no es tan sencillo como en el caso de un objeto puntual. Eh, la sola presión no puede mover un fluido. Vimos que en el caso de la hidrostática pues había presiones y no había movimiento. Bueno, para que un objeto se mueva, lo que debe ocurrir en un fluido es que haya gradientes de presiones. ¿A qué me refiero con gradientes de presiones? Es que básicamente en el mismo fluido haya dos puntos con presiones diferentes. Entonces el fluido se va a mover donde haya donde haya mayor presión a donde haya menor presión. Aquí pongo el caso de la botella de cápsula. Cuando presionamos aquí, creamos un gradiente de presión entre este punto y la salida de la botella. Bueno, estos gradientes de presión son una de las cosas que puede mover el fluido. Ahora, al igual que vimos en el caso de la mecánica del punto, ¿qué pasa cuando no hay movimiento? En el caso del objeto puntual vimos que cuando no hay fuerza se conservan ciertas cosas. Aquí vamos a ver no una ley de conservación, pero un principio importante. Sí. Bueno, entonces si hacemos que este gradiente sea cero, vemos que las presiones en los dos puntos deben ser iguales. Jugando con esto podemos llegar al principio de Pascal. Básicamente lo que nos es el principio de Pascal es que podemos aumentar una fuerza jugando con las áreas de las presiones. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que tenemos un dispositivo que está conectado mediante un mecanismo en el que podemos agarrar eh, dos áreas que están conectadas, áreas distintas. Entonces, si aplicamos una fuerza de un lado, vamos a ver que esa fuerza puede cambiar del otro lado, simplemente al cambiar el área. Este principio de funcionamiento lo usan los gatos hidráulicos. Entonces, en los gatos hidráulicos aplicamos poca fuerza y podemos levantar coches, por ejemplo. Bueno, eso viene de aquí de la relación, sobre todo es la relación de las áreas que tiene el gato hidráulico. Y ahora vamos a ver un problema para esto. ¿Cuánta fuerza necesitamos aplicar para levantar uno de media tonelada con un gato hidráulico? La relación entre las áreas es de 1 entre 10. Bueno, para resolver el problema primero aplicamos, vamos a pasar todo al sistema internacional. Tenemos esto y bueno, tenemos nuestro principio de Pascal ya despejado y nos dicen que la relación entre las áreas es esto. Ahora vamos a calcular también el peso del coche, que sería la fuerza 1. Esta parte lo que vamos a meter aquí. Eso ya lo sabemos calcular fácilmente, ¿no? Entonces lo calculamos y ya obtenemos esto. Y nada más ya metemos todo al principio, a la ecuación del principio de Pascal y obtenemos esto. Que nos quiere decir que para levantar el coche solo necesitamos aplicar un décimo de fuerza. Y es básicamente como levantar a una persona de 50 kilos. Quizás para algunos sea todavía algo pesado, pero si lo piensan bien, pues levantar media tonelada, a levantar 50 kilos, pues es mejor solo levantar 50 kilos. Ahora, regresando a esto de lo que mueve un fluido. Vimos en la mecánica del objeto puntual que tenemos la segunda ley de Newton. En este caso, de los fluidos, vamos a tener la ecuación de Navier-Stokes. Esta es una ecuación sumamente compleja. Es tan compleja que necesita una solución general para esta ecuación. Es un reto que tienen los matemáticos y los físicos para resolver y forma parte de las ecuaciones del milenio, que son tan complicadas de resolver que si los son capaces de hacer algo con ellas, les van a dar un premio de $1.000.000. Bueno, veamos a detalle la ecuación de Navier-Stokes. Aquí vemos esta, que es una derivada especial, como les dije, es la derivada que relaciona la visión lagrangiana con el enfoque euleriano de los sistemas de referencia. Pero bueno, es básicamente aquí hay un t que significa tiempo. Entonces tenemos la derivada del tiempo, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que recuerda eso, pues la aceleración, ¿no? Porque teníamos en la segunda ley de Newton. Y aquí también tenemos una densidad que tiene dentro de la masa. Entonces aquí es básicamente masa por aceleración, igual a, bueno, este componente es un poco compleja, no voy a explicarla aquí. Ese es el gradiente de presión, lo que decía que era como el similar a la fuerza. Masa por presión igual a fuerza. Y este menos es lo que les decía de que los objetos van de donde hay mayor presión a menor presión. Aquí está dicho matemáticamente. Entonces, pues ya, esta parte pues ya lo conocemos más o menos.
Fuerza, masa por aceleración igual a fuerza, lo que tenemos aquí. Y sin embargo aquí hay más partes. Estas partes tienen que ver con algo llamado la fricción del fluido. Vamos a ver que en fluidos la fricción es más compleja de lo que vemos en objetos puntuales, ya que hay dos fuentes de fricción. El primero es el que ya conocemos, es el contacto con otra superficie. Por ejemplo, recordando el caso de la fricción que vemos en objetos puntuales. La fricción la hace el suelo al contacto con nuestros pies, en el caso de nosotros cuando caminamos. En un fluido pasa lo mismo, si tenemos una superficie de contacto que toca el fluido, pues lo va a detener. Esto es lo que estamos viendo aquí. Esto se llama perfil de velocidades. Esta flecha indica la velocidad, entonces vemos que este elemento de fluido va hacia acá con esta velocidad que es más alta acá que acá. Y de hecho acá ya no hay flecha porque aquí suponemos que la velocidad es cero. Aquí lo que estamos viendo es una visión de un fluido dentro de un tubo. Entonces lo que pasa aquí es que la capa del fluido más externa que toca la superficie del tubo no se mueve, se queda detenida por la acción de la fricción del mismo tubo. Esta, sin embargo, no es la única fuente de fricción. El fluido, como vimos, es algo extendido, entonces eh, aquí hay otra fuente de fricción que viene del mismo fluido. Las capas de fluido se van deteniendo entre sí. Entonces, esta capita detiene a la siguiente capa y esta a la siguiente capa y esta a la siguiente capa. Un poco nada más, no nos queda para detenerla por completo. Hasta llegar, bueno, hasta que llegamos al caso de que en medio el fluido se mueve libremente. Y por eso tiene una velocidad mayor que en los extremos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, si agarramos nuestra botella de miel, nuestro tarrito de miel, lo volteamos para que caiga, vamos a ver que la parte del medio de que se está cayendo la miel va a llegar antes que la parte de los extremos. Esto es lo que les menciono aquí. Aquí también se cumple este perfil de velocidades. Bueno, esta condición de que los fluidos se tienen entre sí tiene que ver con un parámetro que se llama la viscosidad. Entre los objetos son más viscosos, va a ser más difícil que se muevan. Entonces, por ejemplo, en el caso del tarrito de miel, les puse ese ejemplo porque la miel al caer va a ir muy lento y se va a poder ver muy claramente lo que les estoy diciendo. Y eso es porque es un fluido muy viscoso. Entonces, la fricción es muy importante en la miel. Bueno, hablando de la viscosidad, hay dos tipos de viscosidades. La cinemática representada con una nu, una letra griega llamada nu, la viscosidad dinámica con una letra griega llamada mu. La diferencia entre uno y otro es que la cinemática solo ve las condiciones del movimiento. La viscosidad dinámica también ve las condiciones del objeto. Y la relación entre una y la otra es que la viscosidad dinámica es igual a la densidad por la viscosidad cinemática. Bueno, las unidades de la viscosidad son pascales sobre segundo. Y bueno, eso también se llama un Poiseuille. Bueno, estas dos viscosidades, esa viscosidad en general, nos da origen a dos tipos de fluidos, los newtonianos y los no newtonianos. Bueno, hay muchos videos en internet explicando lo que es un fluido newtoniano y no newtoniano. Básicamente, para hacerlo más simple aquí, los fluidos newtonianos tienen viscosidades pequeñas y los no newtonianos viscosidades grandes. Eso provoca que los fluidos no newtonianos se muevan de manera distinta. Un fluido newtoniano, por ejemplo, si ustedes los golpean con mucha rapidez, mucha fuerza, va a parecer que es un sólido, cosa que no es un fluido newtoniano. Bueno, ya vimos, por ejemplo, algo muy viscoso como la miel puede comportarse como un fluido no newtoniano. Y otra de las cosas que quizás nunca hayan visto de los fluidos newtonianos y no newtonianos es esto. Es que al girar, los fluidos newtonianos se conforman de manera distinta a los no newtonianos. Pueden ver que el perfil de cómo giran es distinto, ¿no? Esto nos recuerda, por ejemplo, a lo de la licuadora y esto quién sabe dónde se podrá ver. Bueno. También hablando de la viscosidad y de la ecuación de Navier-Stokes, bueno, algo importante de mencionar es que normalmente la ecuación de Navier-Stokes se le quitan unidades. Esto es para no importar que no nos importe con qué trabajamos. Estamos trabajando con cosas a nanómetros, con cosas a escalas planetarias, a escalas humanas, a escalas de insectos, etcétera. Al hacer eso nos sale varios parámetros, dependiendo del problema que tengamos, pero el que siempre nos sale y que es muy importante es el número de Reynolds. El número de Reynolds es una cantidad adimensional, es decir, que no puede ser representada en metros, en kilogramos, en nada de eso. Es solo un número, por eso es el número de Reynolds.
Bueno, esta es la relación que hay entre las fuerzas de fricción, las fuerzas que impiden el movimiento, y las fuerzas que impulsan al fluido. Y mediante tratamiento matemático llegamos a a que el número de Reynolds puede ser encontrado con esto. La densidad del fluido por una velocidad característica del fluido por una distancia característica del fluido entre la viscosidad dinámica. El número de Reynolds es importante porque nos define que dos regímenes de fluido y tiene que ver con qué tan... Esos regímenes tienen que ver con qué tan fácil va a ser describirlo, básicamente, y qué tan bien comportado va a ser el fluido. Entonces tenemos dos flujos, el laminar y el turbulento. Aquí les puse que los valores para los que esperamos que haya flujo laminar y flujo turbulento. Sin embargo, que el Reynolds sea menor a 2500 es algo no tan correcto. Es solo una aproximación. Aquí en fluidos es algo más complejo, pero para que se den una idea de cuándo hay flujo laminar y cuándo hay flujo turbulento es... Bueno, el laminar aparece a Reynolds menores a 2500, el turbulento a mayores a 2500. Ahora, el flujo laminar que se refiere básicamente al que el flujo va por capitas, como he ido mencionando. Entonces, sin decirles, todo lo que he dicho se refiere a flujos laminares. Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, en la llave del agua. Vemos que se mueve muy... Que abrimos la llave del agua, vemos que se va cayendo y vemos que se va como si estuviera en un tubito, ¿no? Entonces, porque pues, va como en capas el agua. El flujo turbulento, sin embargo, ocurre cuando tenemos grandes velocidades o grandes distancias. Por ejemplo, en el mar. No sé si alguna vez han ido al mar o a la playa y han visto el mar embravecido. Entonces ahí tenemos un flujo turbulento donde podemos ver que, que hay olas sobre olas o que a veces algún flujo va de un lado, otro flujo va del otro lado y hay un desastre ahí en el agua. Entonces no se puede explicar fácilmente. Los flujos turbulentos son todavía campo de estudio muy actual. Entonces eso no nos vamos a meter con ello. Todo lo vamos a pensar como flujo laminar por ahora. Ahora un problema sobre el número de renos. Una llave de agua tiene un diámetro de 2 pulgadas, en la que el agua cae a una rapidez de 1 metro sobre segundo. ¿Cuál es su número de renos y en qué régimen está? Bueno, vamos a pasar primero a todo el sistema internacional porque no lo está. Entonces basamos la distancia característica que nos dan el diámetro, nos dan la rapidez, que es esto, nos dan bueno, hay que buscar también la densidad del agua, entonces eso ya lo sabíamos, lo que no sabíamos es la viscosidad dinámica del agua. Sin embargo, se lo podemos buscar en internet y nos da qué es esto. Ahora metemos eso ya todo en la definición del número de reinos y pues ya obtenemos esto. De tarea van a tener que resolver el mismo problema, sin embargo, aquí tienen que checar que las unidades den algo adimensional. ¿A qué me refiero con esto? Tienen que ver que los metros se van a ir. Entonces aquí, por ejemplo, arriba, tenemos metro por metro va a dar metro cuadrado, entre metro cúbico va a quedar uno entre metro. Eso tiene que aparecer con lo que hay abajo. Entonces van a tener que ver que es un pascal y empezar a jugar con las unidades para ver que todas las unidades aparezcan. Bueno, regresando a este problema, les pregunté en qué régimen está. El número de reinos es 500, que es menor a 2500, por lo que el flujo es laminar. Ahora, hemos visto la ecuación de Navier-Stokes. Esta es una de las ecuaciones gobernantes de los fluidos. Hay otras dos ecuaciones gobernantes. Una es la de continuidad y otra es la de conservación de la energía. Ambas son ecuaciones de conservación y te vamos a ver por qué. Sin embargo, también vamos a hacer una pequeña aclaración. Aquí lo que falta de esta clase vamos a ver que vamos a trabajar con fluidos ideales. ¿Qué me refiero con un fluido ideal? Que se comporta de tal manera que sea una descripción muy simple y podemos hacerlo con bastante facilidad los cálculos. Para eso necesitamos que los fluidos no se puedan comprimir. Esto es algo irreal. Todos los fluidos pueden comprimirse. Entonces es irreal eso. Pero vamos a pensar que sí pasa. Vamos a pensar tampoco que no giran. Es también irreal, las fluidos normalmente giran, ¿no? Inclusive si ustedes en su cuarto tienen eh, un, un ventilador, por ejemplo, pues ahí tienen un fluido girando. Entonces esto tampoco va a pasar en la vida real, pero aquí vamos a pensar que sí.
no son viscosos. Les mencioné, no podemos quitarnos nunca la viscosidad en fluidos reales, y eso es cierto, pero aquí vamos a pensar que no hay viscosidad. ¿Qué más? Que el flujo es laminar, eso sí es más creíble que pase. Otra cosa, vamos a pensar que solo pasan los fluidos en una dimensión. Si por ejemplo ustedes piensan en una alberca, allá por ejemplo en la superficie de la alberca ya hay dos dimensiones, entonces no vamos a ver esos casos, ni siquiera por ejemplo en la misma alberca. Si vamos a profundidad ya hay tres dimensiones, aquí también vamos a pensar eso. Vamos a pensar que todo se mueve en tubos, para que me entiendan. Todo lo vamos a pensar que estamos en tubos. Entonces empecemos con las ecuaciones gobernantes. Ya vimos la ecuación de Navier-Stokes y también podemos llegar a una cosa llamada la ecuación de Euler. Sin embargo, eso bueno, ya es mucho más complejo, entonces no tiene caso de que lo veamos. Lo importante aquí vamos a ver las siguientes ecuaciones gobernantes. Vamos a empezar con la ecuación de continuidad. Esta ecuación de continuidad, ¿qué nos dice? Esto es básicamente conservación de masa. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tenemos un tubo con una cierta entrada, con una cierta área, que luego pasa a ser otro tubo, y luego pasa a la salida el fluido que entra con otra cierta área, ¿no? Entonces, el fluido entra en una cierta área con una cierta velocidad y sale en otra área con otra cierta velocidad. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Básicamente, que lo que sale tiene que salir. Eso es algo trivial, quizás para muchos, ¿no? Entonces tiene sentido. O sea, no puede aparecer mágicamente más material o menos material. Tiene que aparecer de un lado si estamos suponiendo todo lo que supusimos en las diapositivas pasadas. Entonces, bueno, de ahí de esta ecuación de continuidad que es conservación de masa, llegamos a esto, a esta forma. Hay un tratamiento matemático también para llegar aquí. Aquí no tiene caso hacerlo, ¿no? Porque es nada más complicarles más la vida. Y lo importante es ese resultado. Aquí, por ejemplo, algo importante en el cuerpo humano, que se mueven tubos y que en diferentes áreas de entrada y salida y tiene una cierta velocidad, pues la sangre. Entonces, por ejemplo, la ecuación de continuidad se cumple en el cuerpo humano en la sangre, por ejemplo. Ahora vamos a ver un problema sobre ecuación de continuidad. La entrada de una tubería redonda tiene un radio de 0.1 metros que disminuye hasta que en su salida llega a un radio de 0.01 metros. La velocidad del fluido a la entrada es de 5 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad del fluido a la salida? Pues bueno, todo ya está en sistema internacional, entonces pues ya no hay que pasarlo. Ahora simplemente hay que despejar de la ecuación de continuidad la velocidad de la salida. Entonces pues aquí ya lo sustituimos, pasamos a la segunda área de la salida para aquí este lado dividiendo y pues ya es lo que tenemos aquí esta ecuación, es lo importante. Sin embargo, pues nos dan los radios, pero no nos dan las áreas. Hay que calcularlas, recordando que nos dicen que es una tubería circular. Pues vamos a aplicar la ecuación, la fórmula del área del círculo. Pi por radio al cuadrado. Lo tenemos, lo calculamos las áreas, entonces ya simplemente metemos todas las cantidades a la fórmula que obtuvimos aquí. Y pues ya está. Entonces, pues vemos que la velocidad aumenta, porque pues el área es más chica. Eso es algo muy importante. Si disminuimos la tubería, el diámetro de la tubería, el flujo va a ser más rápido. Eso, por ejemplo, lo vemos con la manguera. Si tapamos no sé si han hecho alguna vez que están echando agua con la manguera, entonces la tapan y parece que sale más agua, ¿no? No es que salga más agua, lo que pasa es que sale más rápido, simplemente. Otra cosa importante donde vemos esta ecuación de continuidad es, por ejemplo, cuando abrimos el chorro del agua de la llave y lo dejamos caer. Si se fijan bien, van a ver que el chorrito se empieza a hacer más delgadito, es decir, su área disminuye. Y eso es porque, gracias a la acción de la gravedad, el chorro de agua acelera. Y como cambia su velocidad, la aumenta, es decir, para que esto se cumpla, esta área tiene que disminuir y por eso se ve más angosto cada vez. Si lo dejáramos a una distancia muy grande, lo más probable es que llegaría a un punto donde podría llegar inclusive a ser del diámetro de un cabello ese chorrito de agua. Pero claro, para hacer eso necesitaríamos una distancia enorme. Ahora vamos a ver la siguiente ecuación gobernante. Esta es la conservación de energía. La ecuación de energía, como he mencionado, es muy compleja, pero pues aquí vamos a ver una versión muy simplificada con lo que ya hemos dicho.
que es la ecuación de Bernoulli. Bueno, la ecuación de Bernoulli básicamente tiene que ver con conservación de la energía y es algo que ya hemos visto. Vamos a ver, es esta la ecuación de Bernoulli. Empecemos de aquí. Aquí el error, recuerden que es masa sobre volumen por G por H. ¿Qué les recuerda eso? Masa por G por H. Pues es la energía potencial gravitacional que teníamos en objetos puntuales. Aquí lo mismo, simplemente que hay un volumen dividiendo. Pero es básicamente la energía que tiene el fluido por estar a una cierta altura. Es la energía potencial gravitacional que ya conocíamos. Ahora esta siguiente parte, un medio de ρ por velocidad al cuadrado o rapidez al cuadrado. Un medio de masa por velocidad al cuadrado entre volumen. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos la energía cinética del fluido o la energía cinética de los objetos puntuales que ya conocíamos. Entonces estos dos ya los conocíamos y sabíamos que aquí la suma de estos dos era constante de objetos puntuales. Aquí, sin embargo, aparece otro componente, la presión. Y se preguntarán qué tiene que ver la presión para acá. Pues bueno, la presión representa todas las fuentes de energía externas al sistema. Por ejemplo, si nosotros presionamos una manguera, le estamos dando energía. Y aquí lo vemos ya representado. Ahora, bueno, aquí vamos a atacar un poco, vamos a hacer un poco en los temas. Una otra manera de ver la presión es pensar en la energía. Por ejemplo, esta visión que yo les di de que la presión es fuerza por unidad de área, que se ve en los cursos inclusive de física universitaria, en los cursos básicos, no es de tanto correcta. Por ejemplo, pongamos el caso de su habitación. Yo les mencioné que había algo llamado presión atmosférica que tiene que ver con la presión del gas. Sin embargo, pensando en esta visión de que la presión es solo fuerza por unidad de área, siempre necesitamos un objeto que tenga el área para que ejerza algo la fuerza sobre él. Y si no la hay, entonces no hay presión. Por ejemplo, en su cuarto pueden ver que hay espacios vacíos. En esos espacios vacíos entonces no hay presión. La respuesta es que sí, porque como les dije antes, esta visión de ver la presión como fuerza por unidad de área no es tanto correcta. Lo correcto es pensar a la presión como el flujo de la energía sobre el volumen. Entonces aquí ya bueno, es algo mucho más complejo. De hecho, es tan complejo que muchos estudiantes de física, de la carrera de física, no lo conocen. No conocen esta visión de la presión. Bueno, aquí se las menciono para que les quede más claro toda esta ecuación de Bernoulli. Aquí tenemos todo esto son energía sobre volumen. La presión, como les dije, es el flujo de energía sobre volumen. Esto es energía cinética sobre volumen. Esto es energía potencial sobre volumen. Y eso debe ser constante. ¿A qué me refiero con esto? Es que de un punto para el otro, esta suma sea la misma. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso. Este componente de volumen tiene que tener la misma energía cuando está aquí abajo que cuando sube. Entonces, todo se debe, por ejemplo, aquí que ya cambió su altura. Por ejemplo, su velocidad debería haber sido menor o su presión debería haber sido menor para que se conserve todo esto. Esto es básicamente la ecuación de Bernoulli, conservación de la energía. Ahora, vamos a ver problemas para aquí ejemplificar esta de la ecuación de Bernoulli. Si tenemos una manguera con agua como se muestra en la figura, por un lado, ¿a qué altura debe llegar en el otro extremo? Entonces nos ponen en este caso, ¿no? Entonces llenamos hasta una altura H1 y vamos a ver a qué altura H2 debe llegar. Empezamos planteando nuestra ecuación de Bernoulli. La pintamos, que nos decimos que debe ser igual a la suma de lo que ya vimos, de las energías, de un lado y del otro. Pero no nos vemos el problema, no nos dicen que haya presiones. Podemos decir que son cero y las quitamos. Y quedamos con solo esta parte. Ahora, no nos dicen que hay movimiento, entonces podemos suponer que la velocidad es cero. El líquido está quieto. Eso se van. Y nos queda solo esto. No nos dicen que solo hay un fluido. La densidad debe ser la misma en ambos lados, entonces se va. La gravedad es siempre la misma para todos lados, entonces se va. Entonces nos queda que la altura a la que llega debe ser la misma a la que llegan en el otro extremo. Este resultado puede ser trivial para algunos, pero es muy importante. ¿Por qué? Ha sido muy útil para la humanidad. Por ejemplo, en las construcciones. Antes y en muchos lados todavía los albañiles para poder nivelar una construcción, lo que hacen es hacer esto. Ponen su manguerita de nivel
la llenan de agua y ven que ambos extremos llegan al mismo, el agua llega en los mismos, ven que el agua en los extremos diferentes llega a la misma altura. Y si es así, pues ya está nivelado lo que están construyendo. Si no, pues hay que hacer las cosas convenientes para que se nivele. Y eso también es importante, por ejemplo, en las fuentes. Antiguamente en las fuentes, cuando no había de agua, ¿qué hacían para que las fuentes, el agua saltara a distancias más altas? Lo que hacían era poner el agua en un contenedor con gran altitud. Entonces dejaban caer el agua y pues el agua tenía que llegar a la misma altura en el otro extremo, donde estaba la fuente. Y por eso podían lograr que la fuente subiera, el agua subiera en la fuente, sin necesidad de bombas. Otra forma o otra utilidad para este resultado es, por ejemplo, también en la antigüedad, cuando habíamos de agua, cómo cómo llevaban el agua a los lugares más altos, por ejemplo, en un tinaco en una casa de 2 pisos. Básicamente, por ejemplo, en las comunidades lo que hacían era poner el agua en recipientes, son tanques de agua muy altos. Entonces, como estaban muy altos esos tanques, cuando caía el agua, luego volvía a subir por esta misma acción que les digo, y podía subir hasta los segundos pisos. Ahora, pues ya hay bombas de agua y pues no es tan útil eso, pero si alguien necesita hacer esto, pues ya saben cómo. Ahora, otro problema con la ecuación de Bernoulli. Un tubo, como se muestra en la figura, está lleno de agua. En el punto 1 la presión es de 1000 pascales y en el punto 2 es de 100 pascales. Supongo que en el punto 1 la velocidad es 0. ¿Con qué velocidad y en qué dirección va el agua? Entonces nos pinta esto, ¿no? Vemos que no hay altura, tal, tal, y que la velocidad aquí es lo que no sabemos y aquí la velocidad es 0. Nos dan las presiones. Igual vamos a empezar planteando la ecuación de Bernoulli. Sin embargo, aquí vamos a hacer algunas cosas. Nos dicen que está a la misma altura. Podemos suponer que la altura es 0. La velocidad en el punto 1 es 0. Entonces todo eso se va y nos queda solo esta parte de la ecuación de Bernoulli. Vamos a pasar esa presión para acá. P1 menos P2, que es el gradiente de presión. Y nos da esta ecuación. Y de esta ecuación ya podemos calcular la velocidad en el punto 2. Y obtenemos esto. Nada más es sustituir y ya. Esta ecuación es la importante. De ahí podemos despejar la velocidad en 2. Y encontramos esto. Ahora, ¿qué importancia tiene este resultado? Pues bueno, como les mencioné esto, ya les había mencionado que los gradientes de presiones provocaban que los objetos se movieran. Ahora, nos preguntan también en qué dirección va el agua. Pues bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Que los gradientes de agua, los fluidos van de donde hay menos presión, van de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, viendo aquí hay más presión, aquí hay menos presión, entonces el fluido va para acá, del punto 1 al punto 2. Eso es importante, por ejemplo, para otros fluidos. ¿Qué fluidos conocemos que van en tubos? En el cuerpo humano, por ejemplo, la sangre va en las venas. Entonces aquí también cómo se mueve la sangre normalmente, gracias a gradientes de presión. Entonces, ¿qué produce esos gradientes de presión? Pues normalmente el corazón. El corazón se presiona, es una especie de, bueno, es una bomba que ejerce presión en ciertos puntos. Sin embargo, pues no lo ejerce en todos los puntos. Por ejemplo, en tus manos, pues no va a haber presión como en tu corazón. Entonces, la sangre por eso se va a mover donde hay más presión, es decir, donde está el corazón, a donde hay menos presión, es decir, tus manos. Y así circula la sangre. Ese es el principio básico de cómo circula la sangre. También, bueno, vimos en la vez pasada que solo la fuerza del corazón no es suficiente. Por ejemplo, en las piernas, donde hay otras fuerzas, por ejemplo, la de la gravedad, que impiden que la sangre pueda subir. Y en ese caso, los músculos de las piernas ayudan a que se mueva la sangre. Y eso es porque también las piernas pueden ejercer puntos de presión que crean gradientes de presión para poder mover la sangre. Ahora, bueno, lo que hemos visto hasta ahora con la ecuación de Bernoulli hemos visto que es muy útil para ciertas cosas, sin embargo no lo es todo. Entonces hay muchas cosas que se escapan sobre la ecuación de Bernoulli. Bueno, hago esta aclaración para que sepan que todas las ecuaciones que vemos en el curso son aproximaciones de lo que pasa en la vida real. Y muchas veces inclusive ni siquiera tienen que ver con la vida real.
Entonces no se quedan todo lo que viene en este curso, ¿no? Aquí hay que hacer la aclaración de que nuestras ecuaciones están limitadas. Eso lo digo porque muchas veces, por ejemplo, esta ecuación de Bernoulli, mucha gente la utiliza para todo. Entonces, explican, por ejemplo, que los aviones vuelan solo con ecuación de Bernoulli. Cómo vuela un avión es muy complicado. Entonces, eso no, ni siquiera una persona con un curso de física universitaria más complejo, un ingeniero, o inclusive un mismo físico, podría explicarlo fácilmente. Entonces, no se crean que la ecuación de Bernoulli puede explicar que vuelan los aviones por sí sola. Hay muchas cosas más ahí. Entonces, solo para que tengan conciencia de lo que, de cómo vamos en el nivel del curso. Pero bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy.